Hola viajeros, bienvenidos a Tierra de Gracia. Yo soy Maylin Ávila y hoy nos trasladamos al Cayo Santa María, una de las zonas más lujosas para los turistas que visitan la isla de Cuba. Acompáñenme. Después de 2 días de diversión en Varadero, salimos rumbo al Cayo Santa María. Nos embarcamos en el autobús del tour, el cual nos llevó a conocer los pueblos que están en la ruta hacia el Cayo. En la entrada a Santa Clara hicimos un alto para conocer el mausoleo del Che Guevara. En este lugar reposan los restos de este famoso guerrillero y político argentino junto a 29 de sus combatientes que murieron durante el intento de Guevara de impulsar un levantamiento armado en Bolivia. En este monumental mausoleo se erige una estatua de 6.7 metros que conmemora las luchas de este controversial dirigente comunista, amado por muchos, odiado por tantos, y que hoy su imagen se ha convertido en símbolo político de la izquierda a nivel mundial, muy por encima del fallecido Fidel Castro. Luego de conocer el mausoleo del Che Guevara, llegamos a Santa Clara, una pintoresca población de calor intenso, cargada de historia, de gente amable y dispuesta a servir al turista. En el centro histórico de la ciudad se observan todas las edificaciones. Muchas de ellas datan del año 1692 y quedan como testigo de la historia que marcó el nacimiento de la provincia de Villa Clara. Lo primero que hicieron al llegar a este espacio fue destinar un espacio de terreno a plaza. Es decir, sería el lugar más céntrico, el lugar alrededor del cual se agruparían las instituciones gubernamentales, las casas más importantes, y de este modo vamos a tener que el cuadrilátero que dedican a ese espacio, comenzó a llamarse a partir de entonces, en el año 1692, como Plaza de Armas, porque estaba ubicado aquí la iglesia, la casa de gobierno, todo lo que era la parte legislativa de la ciudad. El Teatro La Caridad es una de las joyas arquitectónicas que posee esta ciudad. Declarado Monumento Nacional de Cuba, es una visita obligada que el turista disfrutará plenamente debido a su excelente preservación, que incluyen las obras de arte que lo adornan y que datan del siglo XIX. Esta edificación fue propiedad de Marta Abreu Esteves, una de las mujeres más influyentes de la zona y que es reconocida por los habitantes de Santa Clara como su gran benefactora. En el lugar donde estaba la parroquial, exactamente donde está ubicado el campanario de esa iglesia, hoy encontramos la escultura dedicada a doña Marta Abreu de Esteves. Marta Abreu de Esteves, quien mereció esta escultura a nombre de todo el pueblo de Santa Clara por ser considerada la benefactora de esta ciudad. Una mujer inmensamente rica, pero que todo el tiempo pensó más en sus conciudadanos que en ella misma. Al ingresar al teatro fuimos recibidos por uno de sus guías, quien nos relató en detalle el trabajo que varios artistas plásticos de renombre realizaron en el lugar, obras que convierten al Teatro La Caridad en una joya de la arquitectura clásica. Todo esto formó parte de la decoración original del Teatro Caridad. Lo único que aquí está puesto con relación a la tecnología de los años es las lámparas, porque el alumbrado original del teatro era de gas. Y entonces estas lámparas se introdujeron en los primeros años del siglo XX.
¿Quién era la dueña? La dueña era Marta Abreu de Esteves. Si pasaron por la plaza, van a ver, deben haber visto allí un monumento donde hay una señora sentada en una silla. Era una señora que pertenecía a una de las familias más ricas de la ciudad de Santa Clara, la familia Abreu de Esteves. Aún los descendientes viven en París y en Suecia y viven de la fortuna. O sea, había mucho dinero en esa familia y esta no solamente fue la única obra de ella. Hubo muchas obras que ella hizo en la ciudad de Santa Clara, pero esta es la de mayor realce, pudiéramos decir. El Teatro La Caridad es uno de los pocos teatros sobrevivientes de la era colonial en Cuba y que mantiene su estilo original. Por ello, guías y administradores le piden a los turistas preservar la sede intacta durante su visita. Lo que ustedes observan aquí todo es original. Los espejos, el piso es importado de Italia, de Gran Bretaña, perdón. La propietaria tenía mucho dinero y ella pudo traer en el siglo XIX a muchos decoradores y pintores importantes de esos años a trabajar en La Caridad. Las cenefas son originales, las balaustradas, los espejos, los muebles, esa pieza que está allí, que es muy valiosa también. O sea, todo esto formó parte de la decoración original del Teatro Caridad. Uno de los aspectos que más me cautivó del teatro fue su cielo raso, donde hermosas figuras de ángeles y querubines adornan gran parte del techo. Al salir del teatro nos dirigimos a la Plaza de Santa Clara para conocer el mito del niño de la bota infortunada. Cuentan los habitantes de la ciudad que la historia que más creen ellos es que esta estatua es en homenaje a los niños que acompañaban a los militares en la Guerra de Secesión norteamericana, quienes con sus botas desgastadas llevaban agua a los soldados heridos. Lo cierto es que esta curiosa efigie es una visita que el turista no puede obviar al dirigirse a Santa Clara. Subimos nuevamente al bus y emprendemos el viaje a Cayo Santa María. Un pedraplén de 50 kilómetros que comunica tierra firme con la isla nos esperaba para mostrarnos las bellezas del Cayo. El Cayo Santa María pertenece a los Jardines del Rey, un conjunto de cayos que conforman la parte oriental del archipiélago, siendo el más extenso y numeroso de los 4 que rodean a la isla de Cuba. Cuenta con una docena de hoteles, todo incluido, con planes diseñados para todo tipo de público y una extensa costa bordeada de playas paradisíacas. Hacen que su importancia turística se compare con la península de Varadero. Al llegar, el equipo del Hotel Starfish Cayo Santa María nos esperaba con una especial bienvenida. Es así como todos los hoteles en la isla suelen recibir a los turistas que escogen este excelente destino para descansar. El Starfish Cayo Santa María es una de las alternativas de hospedaje. Sus cómodas y amplias instalaciones lo convierten en un lugar predilecto para los viajeros que acuden en plan de diversión y descanso al mismo tiempo. Ofrecen al huésped el plan todo incluido. El viajero no solo podrá disfrutar de las cristalinas aguas de Cayo Santa María, también tendrá a su disposición el servicio de cócteles y atracciones acuáticas mientras disfruta de su estancia en la playa o en la piscina. Una de las atracciones del Cayo Santa María es el pueblo La Estrella, un pequeño centro comercial ubicado en la isla y que proporciona al visitante una variedad de opciones en esparcimiento, gastronomía, música y artesanía. Específicamente en este instante estamos en el pueblo de La Estrella. El pueblo de La Estrella conecta varios hoteles, los hoteles
USA, los hoteles Memory, Royalton se encuentran en el centro de este enclave hotelero, y acá hay diferentes opciones para el turista. Aquí tenemos bowling, tenemos un super spa, tenemos 3 bares, 2 restaurantes, una discoteca, todo un mercado de artesanía, y es el sitio donde los turistas vienen a esparcirse en las tardes, en la noche. Hay mucha vida nocturna, con música cubana en vivo, con espectáculos todas las noches, y es una opción más allá de las que los hoteles presentan cada día, pues los hoteles tienen sus propias presentaciones en vivo y sus propios espectáculos. En el pueblo La Estrella existe un campanario que sirve de mirador y le permite al viajero apreciar desde las alturas una hermosa panorámica de la isla. Es un lugar espectacular para ir. Allá la torre al final, el sitio ideal para tomar fotos panorámicas desde arriba del Cayo. El acceso es libre, no se cobra absolutamente nada por entrar a este sitio, y es una parada obligada para todos los turistas que vienen a Cayo Santa María. Uno de los momentos más esperados es disfrutar de su costa, una extensa playa de arenas blancas y aguas verde azuladas, donde el relax y el sol serán tus mejores aliados, una combinación que no puedes perder. Después de conocer parte de la isla de Cuba, les quiero resumir que la mayor de las Antillas es sinónimo de playas paradisíacas, gente cálida, atención esmerada y un destino que usted debe darse la oportunidad de conocer en su próximo viaje. Yo soy Maylin Ávila y la invitación es a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita. Así podrás viajar con nosotros y conocer los destinos que son tierra de gracia.